¿A cuántos de nosotros en alguna ocasión el precioso Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida personal, donde nos dice lo que la Escritura registra en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, tesoros, cosas que tú no sabes, que tú desconoces. Y al momento, a mí Dios me lo ha hecho. Yo me recuerdo en una ocasión cuando iba yo a comprar unos libros allá en Guadalajara, Jalisco, en una librería grande donde usualmente yo ahí compraba los libros. Dicho sea de paso, en esos años realmente no había tanta como ahora del Facebook, del WhatsApp, del YouTube. Entonces mi tiempo estaba dedicado más a la lectura, principalmente de libros sagrados, la Biblia, y segundo, de libros de hombres de Dios que han escrito inspirados por el Señor también. Entonces cuando iba yo a la librería esa a comprarme libros para yo estar leyendo, siempre yo iba dirigido en oración por Dios para que yo iba a comprar, no solamente comprar lo que hacía al aventón, no, que me dijera el Señor qué es lo que Él tenía para seguir edificando mi vida. Entonces, en una ocasión cuando yo iba rumbo a ello, me recuerdo que en ese tiempo estaba yo comprando, o mejor dicho, Dios había puesto en mi corazón comprar la serie de libros de nuestra hermana Mary Catherine Buster, que tú ya los has de conocer, Mary Catherine Buster, y empecé por una revelación divina del infierno. También tiene del cielo, de los ángeles, de sanidad, de guerra espiritual, de todo eso. Entonces, el primero que iba por una revelación divina del infierno de Mary Catherine Buster, y audiblemente Dios me concedió aquí en mi interior, antes de llegar a la librería, me retumbó la voz del Señor diciéndome lo de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes y que desconoces. Entonces yo entendí principalmente que era que Dios me iba a edificar grandemente a través de esas revelaciones que Dios le había dado a la sierva Mary Catherine Buster, del infierno, del cielo, de los ángeles, de sanidad, etc. Pero va esto más allá, porque yo sé que es muy probable que también a ti Dios te ha hecho esa promesa, o te ha hablado, te ha hecho un hincapié en esa escritura y te ha dicho: te daré los tesoros escondidos. En más podemos pensar también cuando Dios nos dice te daré los tesoros escondidos, inmediatamente pues muchas veces se nos puede ir el signo de pesos, de números, creyendo en sí finanzas, economía, una estabilidad financiera, viajes, etcétera, cosas ministeriales grandes, tesoros escondidos, ¿sí? Mas sin embargo esto va más allá de todas esas cosas que Dios nos pueda dar económicamente, financieramente, materialmente, ministerialmente y en nuestra vida personal. Va más allá de los tesoros escondidos. Los tesoros escondidos, cuando se nos hace eso de entregarnos, vamos a leer esta parte de las Escrituras para empezar, ¿dónde se reciben esos tesoros escondidos? Tesoros escondidos vamos a leer aquí en Deuteronomio. Gracias, Jesús. En Deuteronomio 33:19, para gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos ponemos en tus santas manos, Padre Celestial. Señor, te necesitamos, Señor. Oh, derrámanos de tu amor. Derrámanos, Señor, de tu presencia. Derrámanos, Señor, de tu preciosa unción, Padre mío. Derrámanos, Señor, de ti, puesto que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre, tu Espíritu Santo. Rodéanos y te damos gracias, Señor, por darnos
el entendimiento de toda tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice de la siguiente manera: llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Tesoros escondidos de la arena. Ahí está hablando arena, desierto. Oh Padre Celestial, en la arena, desierto. Entonces aquí ya la palabra del Señor nos viene revelando que tesoros escondidos, que vienen revelaciones del Señor, entendimientos, revelaciones, conocimientos, sabiduría, todo eso que el Señor nos va a dar, añadir, que nos va a servir en nuestra vida tanto cotidiana como ministerial, en el avance, los vamos a encontrar en los desiertos, los vamos a encontrar en esas arenas, allí, en esos lugares. Y vamos a leer otro pasaje de la Biblia, que es Isaías 45:3, que dice de la siguiente manera: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿A quién no nos gusta que Dios nos dé esa promesa? Y te daré los tesoros escondidos. Wow, las revelaciones, pero la manera de darla. En otro video, si Dios nos lo permite, explicaré cómo el mundo de los espíritus contesta a las peticiones que nosotros que habitamos en estos cuerpos humanos, a las oraciones hacemos al Señor, que muchas veces van muy diferente a la manera que probablemente nosotros pensáramos o deseáramos que se realizara o se cumpliera. En muchas de las ocasiones va muy diferente. Entonces Dios nos va a dar esos tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Caminando en el versículo anterior que te leí de Deuteronomio, es que en el desierto, en la arena, en esos valles, en esas situaciones de la vida que pueda pasar, ahí uno, en esos golpes muchas veces traumáticos, ahí es cuando uno conoce más al Señor, donde Dios se revela como sanador, como protector, como libertador, como proveedor. Y conocemos los nombres del Señor como el que Él está aquí presente. Y te alabo, Señor Jesús. Gracias, precioso Jesús. Entonces, otro versículo dice en Job 38: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Versículo 22 de Job 38. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Fíjate, tesoros. Entonces, te daré los tesoros escondidos. Ya vemos que hay tesoros en los desiertos, pero también hay tesoros en las nieves. ¿Sí? En los hielos, allá en el polo norte, en el polo sur, en los glaciares. ¿Sí? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Versículo 23. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Entonces esos momentos helados de una traición, de un engaño o de algún abandono, ¿sí? Como en el video que lo puedes ver en mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí encontrarás todos los videos, como esta parte número 38 de momentos de sabiduría. Esta es la parte número 38 de momentos de sabiduría y podrás encontrar toda la serie. Ahí también videos como el cuando alguien se va de tu lado. Velo, porque se han comunicado varias personas que en realidad Dios los ha ministrado, tanto hombres y mujeres, con ese video. Y ese video salió en un momento donde yo llego allí donde grabé por el área del malecón y digo: Señor, no tengo fuerzas. Y no te estoy diciendo que estaba pasando que situaciones de pecado o algo así, no, sino situaciones en veces que te abruman, situaciones ministeriales, situaciones en la vida, sí, que te puedan abrumar, algunos sea económica, algunos sea financiera, situaciones
¿sí? En tu propia casa, en tu escuela, en tu trabajo. Y en esa ocasión yo me sentía muy abrumado, en esa ocasión me sentía muy pesado, muy cargado. Hice oración y el Espíritu de Dios ahí descendió sobre mí y fue como yo di esa palabra de parte del Señor, y ha sido un impacto poderosísimo, donde muchas vidas para gloria del Señor Jesús han sido edificadas y ministradas por el Señor y venido a los pies de nuestro Señor Jesús. Entonces son momentos helados. Entonces, en los tesoros escondidos que hay en la nieve, que hay en esos lugares, ¿no? Los científicos ahora han descubierto de que microscópicamente han puesto las partículas de la nieve, y cada partícula forma un tipo de diamante, unos espirales hermosísimos, maravillosos, que no se parece uno del otro. E imagínate cuántas partículas de nieve caen en una nevada. ¿Sí? Pues cada partícula tiene la forma como de un diamante, algunos hexagonales, otros octagonales, etcétera. Hermosísimos, preciosísimo, precioso todo eso. Entonces ahí se obtienen en ese frillazo. ¿Quién deseara estar? ¿Sí? Cuando hay nevadas, quisiera estar en casa, pero algunos que viven en las partes donde nieva, que tienen que ir al trabajo, tienen que ir temprano a ello, ¿sí me entiendes? Tienen que esforzarse, mas sin embargo ahí, en ese esfuerzo, en ese frío, en ese, se puede decir, hasta soledad, sí, que puedas pasar en la vida, aprenderás muchas cosas. Dios entregará armas, te entregará armamento para seguir adelante en la vida y que seas de bendición para otros. Muchos desean servir al Dios, tener ministerio, vivir a tiempo completo, pero quiero decirte que en este camino de ministerio, de servir al Señor, o mejor dicho, vivir a tiempo completo en la obra del Señor, quiero decirte que se llora más de lo que se ríe. Tú has de ver videos anteriores que yo he publicado tanto en mi Facebook Israel Navarro Ibarra o en mi canal de YouTube, te repito, Ministro Israel Navarro Ibarra, videos como brazalete para el resort, disfrutando del resort, o sea, y tú dirás, wow, el hermano que anduvo en ese resort y que lo bufé y que gozando y todo, pero lo que nunca sabes, o lo que no dije en ese video específicamente, dije que Dios rompió el decreto del infierno de destrucción de muerte, tanto para mí, tanto para el hermano Jeremías, tanto para el llamado, el ministerio, pero lo que no te dije fue que antes de ese resort, antes de esas risas, antes de ese buffet y todo ese placer que el Señor me dio y nos dio, y celebramos el cumpleaños de nuestro hermano Jeremías número 26, hubo muchas lágrimas antes. Antes hubo mucho quebranto, mucho sufrimiento, y Dios me entregó tesoros. Aprendes más cuando pasas situaciones, cuando pasas esos desiertos, cuando Dios te lleva a darte los tesoros de la nieve, donde eres latigado sentimentalmente, donde eres golpeado con cosas traumáticas en tu vida, cosas que tal vez no esperabas, noticias repentinas, donde todo eso tú terminarás, o cuando Dios te entregue todos esos conocimientos, toda esa sabiduría, todos esos tesoros, tú vas a terminar siendo una persona más sabia, más prudente. Vas a pensar decir las cosas, ¿sí? Vas a pensar hablar, ¿sí? Cosas, la vas a pensar antes. Terminarás hasta caminando más recto, más derecho. Terminarás sabiendo que la vida es tan en serio, que las cosas traen su consecuencia. Aprenderás a valorar más la vida. Aprenderás a valorar más a tu familia. Aprenderás a valorar más a tus hijos. Aprenderás a valorar más el llamado del Señor. Terminarás siéndole más agradecido a Dios hasta por el plato de comida que Dios te pone en la mesa para que comas. Se termina
todo ello. Yo me recuerdo cuando pasábamos la situación de mamá allá en casa con mis hermanos. Fue un momento dolorosísimo, eran unos momentos traumáticos, terribles que pasamos no solo yo, sino la familia completa. Mas sin embargo, en ese tiempo Dios lo aprovechó en ese desierto para darme tesoros escondidos, los cuales Dios me llevó a un monte a orar, cosa que probablemente ni aún mis hermanos conocen hasta la fecha. Sí, todo ese tiempo que tuvimos a mamá que internada, que en casa, que llevándola a la hemodiálisis, todo eso, Dios me llevaba a meterme, a perderme a un monte y ahí oraba, ahí gritaba, ahí hablaba en lengua, ahí Dios me entregó revelaciones tremendas, ahí yo volteaba, adoraba al Señor y Dios me dijo que me llevaría y me traería a República Dominicana. Ahí Dios me dijo, mira, subirás a esos aviones. Ahí Dios me dijo, mira, hasta Dios me mostró cuando iba a subir el presidente Donald Trump. Allí Dios me mostró cuando todo mundo le tenía miedo, que era un monstruo cuando iba a subir. Mas sin embargo, ahí Dios me reveló que iba a ser pro y a favor de los predicadores. Que por cierto, en todo ese tiempo después, cuando Dios me llevó a entrar a los Estados Unidos, tan solo yo me identificaba como predicador, como misionero evangelista, ¿sí? Y inmediatamente, ni siquiera ninguna otra pregunta me hacían, me sellaban la entrada del pasaporte y en la visa a los Estados Unidos. Entonces, cuando todo mundo le tenía miedo a Donald Trump, ahí me entregó un tesoro escondido, me reveló, me mostró cosas que otros no veían, cosas que otros no percibían. Ahí Dios me mostró. Entonces, pero en ese dolor, yo salía del monte y volví a ver a mi madre en esa situación. Mas sin embargo, Dios me llevó a estar ardiente en la oración. Dios me llevó a tener experiencias hasta sobrenaturales que Dios permitió en la misma naturaleza. Había momentos donde el arco iris empezaba en el lugar donde yo oraba. Ahora se formaba el arco iris, una nube descendía literalmente. Había momentos donde no estaba corriendo ninguna brisa, ningún viento, y cuando se asentaba el poder de Dios, las copas de los árboles se sacudían, se movían, así como cuando el Señor le dijo a David, no avances hasta que oigas que las copas de los árboles se muevan como un tal ejército. Se oía el ruido del ejército del Señor. Empezaba yo a tomarme fotografías, salían destellos de la presencia de Dios, aunque aparentemente que la cámara, que acá, que allá, no. Dios usa los medios que tenga que usar para mostrar lo sobrenatural. Era algo hermoso, maravilloso. Cuando se sentaba el poder de Dios, empezaban a llegar palomas y empezaban a cantar, y el pecho le quería explotar a las palomas, como adorando a su Creador. Y caraba, condaraba, shetara, candaraba, y yo ahí orando, ahí metido, pero era en ese momento del desierto donde Dios me llevó a orar como nunca, a ayunar como nunca, a clamar por mí, a clamar por mi familia, a clamar por mi madre, por su alma, y Dios la llevó a mi madre. Sí, tiempo después, a su presencia salva, Dios le alargó el tiempo de vida. Dios nos satisfació de grandes milagros. Dios me siguió experimentando en ocasiones, como en 2 o 3 ocasiones me sucedieron que cayó tan fuerte la gloria de Dios que oro terminaba en el suelo. Por ahí tengo yo un video guardado en la computadora donde pongo mi palma en la tierra y se me pega todo la escarcha de oro. Era tremendo, y después de la oración yo experimenté todo eso. Luego Dios me permitió, cuando llegaba y descendía la gloria del Señor, todo el suelo, toda la tierra se llenaba de cangrejos, cangrejitos salían y alzaban sus tenacitas y abrían y cerraban las tenazas como adorando a su Creador, adorando a su Creador.
tremendas experiencias y algo más fuerte y poderoso. Resulta que en una ocasión, cuando yo iba saliendo de ese monte, me llamaron por allá, me gritaron unos muchachos y me dijeron: venga. Entonces yo fui y me dice: usted es el que entra allá. ¿Usted qué hace? Me dice cuando entra allá. Le digo: mira, yo allá en el monte yo vengo a orar. Oró al Señor, me dice, y empezaron ellos a abrirse conmigo. Y me dice: mire, nosotros éramos más de 40 que veníamos a todos estos montes a drogarnos. Dice, pero desde que entró un loco a gritar, a llorar, a pegar de gritos y a hablar que no le entendemos nada de lo que grita, que Dios me tomaba hablando en lengua, dice que hasta les temblaba la mano con el cigarro y les caía un terror y les caía un miedo que se iban. Y de los 40 dice que quedamos solamente 4 o 5 que seguimos viniendo, pero los demás ya no vinieron a drogarse. Tremendo, la gloria de Dios caía, poder abarcaba en un radio alrededor, descendía el ejército, descendía en el campo de batalla y empezaba a profetizar en mi vida, y ahí salió todo eso. Ahora tal vez pueden ver y que por acá yo en República Dominicana y que sirviendo al Señor empezó en todo ese desierto. Dios me dio esos tesoros, la oración, ¿sí? La entrega con el Señor, el ayuno, con todo eso, y a Dios le doy toda la gloria. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh Padre Celestial, cuando estaba el tiempo ese de mi mamá también, por allá repartíamos material evangelístico y por allá nació el video estos de Pablito el Pequeño Misionero. Y salió donde Dios trajo a cientos y cientos de niños a los pies del Señor Jesús. Y fue en un tiempo del desierto, fue en un tiempo de una situación. Así que quiero decirte que si estás pasando una situación, si estás pasando un desierto, si estás pasando una nevada, si estás pasando en los glaciares de la vida, quiero decirte que ahí Dios te entregará los tesoros escondidos. Dios te dará revelaciones, Dios te saturará de su poder. Fue Jesús saturado en el poder del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el desierto. Allí fue recibido el Señor Jesús, y saturado de su Espíritu Santo y saturado del Espíritu de Dios. Oh, a Dios sea toda la gloria, sea toda la gloria. Cuando pasas por el desierto, se te han entregado los tesoros escondidos, terminas hablando menos. Sí, pensando malas cosas, como te dije anteriormente, tienes más mansedumbre. Dios te lleva a tener más misericordia por los demás y tener amor. Oh Padre Celestial, oh Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. A ti, Padre Celestial. Oh Padre Celestial. Y es hermoso que donde Dios nos lleve, tomar los tesoros escondidos. Es lo más lindo, es lo más hermoso, que donde Dios nos lleve, tomar los tesoros escondidos. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 14, versículo 27, donde nos quedamos, porque esto es tesoros de momentos de sabiduría. El número 38. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El honrar al Señor es fuente de vida que libra de los lazos de la muerte. El honrar al Señor. Honra al Señor. Dijo Jesús en una ocasión: el que me honrare, mi Padre le honrará. El que me honrare, mi Padre le honrará. Gobernar a muchos es una honra para el rey. Gobernar a pocos es su ruina. 29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Fíjate. Qué tremendo. Entonces, cuando tú pasas, como te estaba hablando anteriormente, sobre en esos desiertos, en esas heladas, en esos inviernos, en esos hielos, se nos es entregado tesoros
tesoros escondidos, entonces terminamos siendo más pacientes. Saber esperar en el Señor, dirigirnos por el Espíritu Santo, saber y decirle: Señor, si tú no vas, Señor, no me muevas de aquí. Si tú no vas, tu presencia delante de mí, Señor. Cuando pasamos situaciones así, nos damos cuenta cuán importante es pedirle la dirección del Señor, no porque tengo el dinero, la economía, yo voy a comprar, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, aunque se tenga la economía, el dinero, uno termina cuando se es entregado los tesoros del desierto y los tesoros de la nieve, del hielo, uno termina diciéndole: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, dime, guíame. Padre Celestial, la mente tranquila es vida para el cuerpo. 30, pero la envidia corroe hasta los huesos, es carcoma a los huesos. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero el envidioso no tiene paz. El envidioso no vive tranquilo. El envidioso es contencioso. El envidioso no quiere que tú tengas, o sea, no quiere lo que tú tienes, pero lo que le molesta es que tú lo tengas. ¿Me entiendes? El envidioso se le cae el semblante cuando a ti te va bien. El envidioso te muestra una cara, pero la palabra del Señor es tajante y Dios no se congracia con nadie. Él dice que cuando tú identificas un envidioso, cuando tú identificas un chismoso también, tú no le creas nada, aunque te hable amigablemente, dice el libro de Proverbios, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Cuando un envidioso se acerca a ti hablándote amigablemente, dice las Sagradas Escrituras, no yo, no le creas nada, no le creas nada que hay, que buen amigo, que se arrepiente. No, hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Permiso. Gracias, Señor. Hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Mete divisiones, habla de su hermano, es contencioso, desea la muerte, desea el tropiezo. Cuidado. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer un separador en el versículo 31. Ahí nos quedamos. Si Dios nos lo concede y no nos permite, será para la próxima. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Señor, gracias. Muchas veces han sido dolorosos los desiertos. Muchas veces han sido dolorosos pasar por situaciones de hielo, de tempestades. Ha sido doloroso, tormentas de nieve. Pero ahí están los tesoros. Ahí está todo lo que Dios tiene para nosotros y que nos va a servir en la vida y que seremos de grande bendición y también de edificación para otros. Señor, te adoramos. Quiero decirte y aclarar que el desierto y las nevadas y el hielo no es para siempre, pasará. Llega el día donde pasará. Llega el día que Dios nos pone a disfrutar, que nos pone a bendecir, como te dije anteriormente. Yo publiqué, hice pendón, hice alegría, notifiqué la grandeza de nuestro Padre Celestial. Claro que sí, porque solamente yo sabía en carne propia las lágrimas, el quebranto, el sufrimiento, el desierto, la tormenta, la nevada y hielo que pasé antes de que Dios me llevara a ese resort. Que yo hice esos videos de gozo, de alegría, de bufetes y de fotos, y que muchos, espero que no haya sido así. Ay, pues mira, el hermano Israel está de que fue a un resort. No, tú no sabes lo que pasé antes. Así que si Dios me saca del desierto, si Dios me sacó de ese desierto que me hizo pasar, de esa tormenta, de ese hielo, de ese témpano, de eso que vino golpeando y traumáticamente, y ahora me ha dado los tesoros escondidos y me ha dado bendición y me ha sacado de ese desierto y de ese hielo, es para celebrar, es para tocar campana, es para bendecir, porque Dios destruyó el decreto del infierno, el decreto de la muerte, el decreto del despojo, del desolamiento y de la destrucción. Oh, no sé qué estarás pasando, pero quiero decirte que aún en esa situación que estás pasando,
Dios te entregará los tesoros. Dile: Señor, ¿qué tesoros me estás entregando? Déjame ver, déjame entender lo que me quieres enseñar. Señor, gracias. Gracias, Padre. Terminaré más manso, Señor. Terminaré con más mansedumbre. Terminaré teniendo más misericordia a otros. Terminaré, Señor, teniendo más amor por otros, más comprensión, más paciencia. Terminaré, Señor, conociéndote. Te revelarás a mí, Padre. Veré tu mano de poder y diré: eres lo máximo, Señor. Eres lo máximo, porque pacientemente esperé en Jehová, dice las Sagradas Escrituras, y Él me oyó y tuvo misericordia de mí. A Dios sea la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si no has recibido a Jesús, dile: Jesús, perdona mis pecados, sálvame, te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, y a ti te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Bendiciones, mucho más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios. Amén.